A partir de este año se introdujeron cambios en la proporción de la herencia que por ley debe ser dejada a los hijos. Antes eran 3/4 partes de los bienes y desde enero es la mitad. Y Javier Rincón es docente de la Universidad Javeriana y nos va a ayudar a entender este tema. Profesor, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo amanece? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerlo acá. Le pregunto, ¿una persona está obligada a dejar herencia? No. No está obligada. No está obligada a dejar herencia. Tiene una porción de sus bienes que por ley le corresponden a sus descendientes, pero no está obligada a dejar herencia. De hecho, en Colombia es muy raro que las personas hagan un testamento y por vía testamentaria dejen realmente una herencia. No hay una obligación, lo que hay es un derecho de las personas a heredar los bienes de otras. Hablemos precisamente de ese derecho, profesor. Con los cambios en la norma de herencias, ya nos hablaba Juan de eso, ¿en qué orden tienen derecho los familiares para recibir esos bienes? Claro, siempre hablamos de órdenes sucesorales y el primer orden sucesoral son los descendientes, son los hijos o sus nietos por representación, y en el segundo orden se encuentran los ascendientes. Esos son los órdenes sucesorales y esa es la manera en cómo se van a repartir los bienes. Eso me da pie para preguntarle, Javier, ¿los acuerdos en Colombia por temas de herencia son comunes? ¿Se dan con alguna facilidad o por el contrario son las disputas más recurrentes y como más frecuentes? Sí, hay muchísimas disputas. O sea, realmente, digamos, hablando coloquialmente, cuando hay dinero de por medio se acaba todo el amor de familia y hay personas que prefieren que los bienes se pierdan antes de ceder en la repartición de los mismos. De hecho, allí creo que nosotros tenemos un problema porque no nos preocupamos de pronto por hacer un testamento y dejar el testamento para evitarle precisamente a los familiares ese tipo de enfrentamientos por los bienes que quedan, pero que el causante, quien muere, no decidió a quién se los iba a repartir. Son tremendamente recurrentes ese tipo de enfrentamientos y de disputas entre familias. Recurrentes y largos, ¿no? Son también, claro, porque además si nadie quiere ceder en el tema, pues insisto, o sea, a veces uno, hablando un poco, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando uno va hacia la salida de Bogotá por el norte, que uno ve esas casas gigantescas, abandonadas, y realmente en general son precisamente bienes que el causante no decidió a quién debían ir o no los repartió, y en consecuencia las familias prefieren que se pierdan los bienes antes de ceder un poco. Javier, usted que es experto en el tema, le pregunto, ¿usted recomendaría a las personas entonces dejar un testamento, que las cosas queden como organizadas? Sí, claro, claro que sí. Aquellos que tienen bienes que consideran y que además los quieren dejar repartidos de una manera particular, deben hacer un testamento. Creo que es una cuestión un poco de la relación que a veces tenemos con la muerte, que nos parece que si le decimos al papá, papá, por favor, haga su testamento, entonces el papá le dice, ya me está matando. No, no se trata de eso, se trata de ser organizados y al contrario, facilitarle mucho la vida a sus herederos, a sus hijos, porque si yo reparto tranquilamente, pues eso evita problemas y simplemente de antemano se sabe a quién le va a corresponder qué. Exacto. Usted recomienda entonces dejar un testamento, pero ¿cuáles serían los trámites de los hijos, de la esposa, de los familiares para ir y reclamar esa herencia? ¿Cuál es el paso a paso? Lo primero es, el testamento es muy sencillo porque esto se hace simplemente, se puede hacer a través de notario y luego la apertura del testamento también se hace de la mano de un notario. Luego además no es algo costoso. Entonces, una vez pues, el testamento está hecho, simplemente las personas que están dentro de ese testamento pues acuden a la apertura y se hará la repartición de la manera en como allí está. De hecho, ese testamento, precisamente eso es lo que la nueva ley hace que sea aún más interesante el testamento. Antes la gente no se preocupaba, ¿por qué? Porque como a los hijos prácticamente les tocaba todo, entonces quien tenía bienes decía, pues yo para qué me pongo a hacer un testamento si realmente lo que yo voy a poder dejar según mi voluntad va a ser muy poquito. Ahora ya no, ahora realmente yo puedo dejar por vía testamentaria a quien yo desee el 50% de mis bienes, lo cual cambia sustancialmente en la proporción y hace más interesante recurrir a ese testamento. Pues tema muy interesante. Javier, gracias por acompañarnos y por ampliarnos este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, una feliz mañana.